Roma, la bulliciosa capital de la Italia moderna, fue en la antigüedad el centro de una de las más grandes civilizaciones que jamás haya existido, cuyos logros en Europa solo pueden equipararse a los de Grecia. Estas dos civilizaciones perdidas sirvieron de inspiración por igual al arte del Renacimiento del siglo XVI. La palabra Renacimiento significa literalmente volver a nacer, y los artistas y pensadores del siglo XVI buscaban conscientemente un renacer de las técnicas de los artistas griegos y romanos que habían permanecido olvidadas durante 1000 años. Para ser más exactos, esta idea de renacimiento comenzó a generarse en Italia a principios del siglo XV, pero no fue en Roma donde lo hizo con mayor intensidad, sino a 250 kilómetros al norte, en Florencia, capital de la Toscana. En la actualidad, Florencia es una próspera urbe conocida en el mundo entero por sus museos. Fue en esta ciudad independiente y abierta, enriquecida gracias a los negocios y al comercio, donde surgió la fascinación por la aparentemente perdida antigüedad. Además de redescubrir técnicas antiguas, los artistas florentinos del prerrenacimiento hicieron sus propios descubrimientos. Pintores como Masaccio fueron los primeros de la historia en representar la proyección tridimensional del espacio sobre una superficie bidimensional, un importante avance en la técnica pictórica. En este contexto cultural, hacia 1460 apareció un adolescente procedente de su pueblo natal toscano. Este joven de talento precoz supo aprovechar la oportunidad de aprender que le brindaba Florencia y se convirtió en uno de los más grandes hombres que jamás haya existido, en un gigante del arte renacentista, Leonardo da Vinci. Ya desde temprana edad, Leonardo mostró un apetito insaciable por el estudio. Muchas de sus investigaciones pueden verse todavía en sus libros de apuntes, pero Leonardo fue por encima de todo un artista que se interesó por todos los avances técnicos que se produjeron en el arte a lo largo de su vida. A los 30 años ya era muy conocido, incluso más allá de Florencia. Su obra inacabada, La adoración de los magos, expuesta en la fabulosa galería de los Uffizi, ya muestra su dominio de la nueva técnica llamada perspectiva. Sus figuras, dramáticamente compactas y llenas de realismo en sus posturas, están dispuestas según el diseño piramidal que había sido iniciado por Botticelli en su Adoración de los magos, obra también expuesta en los Uffizi. La adoración de Leonardo nunca fue terminada. En 1482 el joven genio dejó Florencia para ponerse al servicio de Ludovico, duque de Milán, con quien permaneció 18 años, trabajando para él como ingeniero jefe y arquitecto, entre otras muchas funciones, y continuando al mismo tiempo sus investigaciones, principalmente el estudio del cuerpo humano. Pero durante los años que pasó en Milán, Leonardo también siguió pintando, y entre 1495 y 1498 realizó sobre el muro del refectorio del monasterio de Santa María delle Grazie una de las obras más grandiosas del arte occidental, La Última Cena. Cuando Leonardo da Vinci estuvo en Milán, pintó La Última Cena. Dispuso la imagen uniéndola claramente con la estructura que tenía el refectorio. Hizo retroceder el espacio y deformó la perspectiva, de manera que, para mirar a Cristo, debemos elevar la mirada. Sin embargo, a pesar de que no deberíamos verlo, tenemos una magnífica visión de lo que hay sobre la mesa, lo que significa que utilizó dos puntos de vista diferentes, y aquí está la transgresión de las leyes de la perspectiva. Agrupó las figuras en torno a la mesa en 4 grupos, cada uno de ellos con 3 figuras interrelacionadas entre sí por sus gestos. El momento elegido en la imagen es aquel en que Cristo dice: uno de vosotros va a traicionarme.
Y las reacciones van desde la ira, pasando por un completo espanto, hasta el gesto interrogativo. Es una pintura concebida de un modo muy inteligente. Todo el conjunto parece en suspenso y la atención dirigida por las miradas de los apóstoles se centra en la cabeza de Cristo, con lo que se refuerza la perspectiva. En algunas pinturas anteriores, Judas había sido representado aislado del resto de los apóstoles. Aquí aparece en el grupo, a la derecha de Cristo, pero reclinado en la mesa, lo que marca ese aislamiento. Y mira hacia arriba. Es más barbudo y parece tener el ceño fruncido. Esta técnica utilizada por Leonardo para reflejar las emociones humanas en personas diferentes, jóvenes o viejos, introduce un realismo que quizá no se había conseguido nunca. Constituye una de sus características más sobresalientes. Al poco de terminar la última cena, Leonardo tuvo que dejar Milán al caer la ciudad en manos del ejército francés. Regresó a Florencia en 1500, pero en 1502 ya había encontrado un nuevo mecenas, César Borgia, duque de Romaña e hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI. Además de trabajar como ingeniero y arquitecto del duque, Leonardo realizó diversos retratos, aunque solo uno de ellos ha llegado hasta nosotros. Esta única obra, no obstante, está considerada como el retrato más famoso del mundo. Se encuentra expuesta en el Louvre de París y es la imagen eterna de una mujer florentina de su época, la Mona Lisa. Esta es una de las obras más famosas del arte occidental. Es un retrato, pero lo que Leonardo consiguió haciéndolo muy diferente a los anteriores fue conferirle cierto misterio, y creo que esto es lo que le ha valido tanto interés desde el siglo XVI. Se trata del retrato en 3/4 de una mujer sobre un paisaje bastante lejano. Lo que hace tan significativa esta obra de Leonardo es que se alejó, por ejemplo, del típico retrato del siglo XV y presentó a alguien inclinado hacia nosotros, desplazando al espacio. Pienso que Leonardo comprendió, y estaba en lo cierto, que a veces se puede lograr más misterio no tratando de definir, sino sugiriendo, y esa especie de velo parecido al humo que lo difumina, conocido como esfumato, le añadió todavía más misterio, ya que Leonardo, más que detallar, insinúa. No lo estamos observando en muy buenas condiciones de limpieza. Quizá los colores eran mucho más brillantes en tiempos de Leonardo, pero es un retrato que tiene cierto misterio. Hay belleza en él, y naturalmente atrae a multitudes cada día. Cuando Leonardo creó la Mona Lisa, ya era una leyenda. Su colaboración era solicitada por todos los grandes hombres de su tiempo. Durante su período con César Borgia en Florencia, por ejemplo, se le pidió que se uniera a un comité artístico que debía decidir dónde colocar una nueva estatua creada por un joven florentino de 28 años. Pero este pequeño encargo fue para Leonardo mucho más importante de lo que pudiera parecer en un principio, y nos ayuda a hacernos una idea de la fertilidad creativa de los florentinos de aquella época, porque la estatua en cuestión llegó a ser una de las esculturas más famosas de todos los tiempos, y su creador gozó en vida del estatus de genio. Era Miguel Ángel. Nacido en 1475, Miguel Ángel fue el segundo de los grandes artistas florentinos del llamado Cinquecento. Cuando viajó a Roma a los 20 años, el joven Miguel Ángel estudió de cerca muchas esculturas clásicas y asimiló todas las lecciones que pudo del pasado. La Piedad, una obra sutil expuesta en la Basílica de San Pedro de Roma, sentó las bases de su fama. En 1504 ya había finalizado la escultura cuyo emplazamiento debía ser decidido, entre otros, por Leonardo. El David de Miguel Ángel, una estatua de mármol de 4,10 metros de altura, estuvo en un principio en la Plaza de la Señoría, frente al Palacio Vecchio de Florencia. Actualmente hay allí una reproducción,
El original se encuentra en la galería de la Academia. Contemplar el David sigue siendo una experiencia realmente inolvidable. Esta es una pieza escultórica fabulosa. Miguel Ángel la creó a partir de un bloque de mármol abandonado de más de 4 metros de altura. Obsérvese que muestra a un David desafiante, con todo su peso apoyado en la pierna derecha, esperando la llegada de Goliat. Es una auténtica representación del heroísmo y se convirtió en un monumento emblemático de las aspiraciones de la ciudad de Florencia. Es una escultura monumental, de proporciones equilibradas, que nos transporta a la antigüedad. Se perciben las formas estilizadas, especialmente cuando se observan las manos, que casi se proyectan más allá de las cualidades naturales. El rostro, en cambio, es más románico, así que es una combinación de estilos. La composición de la figura atrae hasta tal punto la atención del espectador hacia la parte frontal del personaje, que en pocas ocasiones se le contempla desde todas las perspectivas. La obra casi resulta como si en lugar de una escultura se tratara de un bajorrelieve en 3/4. La monumentalidad de la joven y trabajada musculatura se percibe con claridad en la imagen. Es quizá la figura más heroica del desnudo masculino que existe en el arte de Europa occidental. Es una representación de la juventud, pero con las proporciones de un gigante. El Palacio del Vaticano, en Roma. Un enorme conjunto de edificios en el corazón de la autoridad de la Iglesia de Roma, en los que está depositada una colección de incalculable valor de libros, manuscritos y obras de arte de todas las épocas. Una de sus capillas fue construida durante el pontificado del Papa Sixto IV, importante mecenas del arte de fines del siglo XV. Esta Capilla Sixtina albergó una de las obras de arte más extraordinarias de la historia occidental. A principios del siglo XVI, sus muros ya habían sido pintados por artistas tan importantes como el gran Botticelli, pero su bóveda seguía sin pintar. Fue el nuevo Papa, Julio II, quien decidió que esta bóveda debía ser decorada por Miguel Ángel. En 4 años de trabajo solitario, entre 1508 y 1512, tumbado de espaldas sobre un andamio, Miguel Ángel utilizó la técnica del fresco, aplicando la pintura sobre el estuco húmedo para crear su obra maestra. La Capilla Sixtina describe la creación del mundo, el Génesis, y la del hombre, su expulsión, su destrucción y finalmente su salvación, en frescos realizados en paneles separados. Miguel Ángel alternó el diseño. Realizó unos frescos muy grandes y otros más pequeños en una alternancia impresionante. En la parte central está, naturalmente, la creación de Adán, con unas figuras míticas, anónimas, y el hombre a punto de ser creado por Dios. Dios se inclina hacia él. Una descarga de energía está a punto de ser transmitida a Adán, que yace aún exánime sobre un paisaje indefinido. Es una figura mítica, reclinada, para la que Miguel Ángel sin duda se inspiró en sus estudios de la cultura griega, con las masas musculares muy marcadas. No se trata de retratos, son figuras ideales. Los desnudos masculinos que aparecen junto a los marcos de los paneles podrían tal vez considerarse como un tipo de ángeles helenistas, pero es más probable que reflejaran su deseo de explorar el desnudo masculino hasta su máxima expresión. Su conocimiento del desnudo en acción o en distorsión fue espectacular. Jamás se había visto nada igual.
Hubo problemas, por supuesto, con estas figuras. Recordemos que esto es una capilla, una iglesia, y no fue considerado políticamente correcto tener hombres desnudos ahí. Por ello encargaron a otro pintor que dibujara paños estratégicamente situados para cubrir los genitales masculinos. En 1509, el Papa Julio encargó otra serie de frescos para varias estancias del Vaticano. Para llevar a cabo el trabajo, eligió a un joven de 26 años residente en aquel crisol artístico que era Florencia. Aunque este artista procedía del pueblo de Urbino, está considerado como el tercer gran artista del Cinquecento florentino. Es Raffaello Santi, conocido como Rafael. La obra maestra de Rafael en el Vaticano puede verse en una sala llamada la Estancia de la Signatura. Los frescos de las 4 paredes muestran las categorías del conocimiento humano, tal como se entendían entonces, con figuras alegóricas de la teología, la poesía, la filosofía y la justicia, situadas en el techo. Cada una de ellas tiene debajo un fresco ilustrativo. Obras como esta, y otras como la ninfa Galatea, que puede contemplarse aún en la Villa Farnesina de Roma, habrían bastado para asegurarle la fama en vida, pero no son estas obras las que valieron la gloria a Rafael, sino una serie de pinturas realizadas durante su primer período en Florencia. Habiendo llegado a los 21 años a una ciudad cuyo ambiente artístico estaba dominado por Leonardo y Miguel Ángel, pronto realizó una serie de imágenes de la Virgen María que se han convertido en arquetipos de arte sacro. En la Galería de los Uffizi de Florencia se puede contemplar un soberbio ejemplo de las Madonnas de Rafael. Es la Virgen del Jilguero. Contemplando la Virgen del Jilguero de Rafael, es fácil descubrir la composición típica de Leonardo da Vinci en esta escena. Rafael suavizó el trazo, dando una armonía natural a las 2 jóvenes figuras de San Juan y Cristo. La historia, por supuesto, al igual que el pájaro, se refiere a la pasión de Cristo, a su inevitable muerte. En el cuadro observamos la suavidad de los colores, obtenida mediante la técnica del claroscuro, que matiza toda la escena. Los únicos elementos muy definidos en la composición son los árboles, que obligan a mirar hacia el fondo, que constituye un decorado casi realista. Las curvas de las figuras son menos angulares que las de Leonardo. Todo resulta mucho más físico, y definitivamente el uso del claroscuro en el lienzo y la suavidad de los colores y matices se perciben con facilidad. La composición misma, sin embargo, tiene ese formato puramente mítico que tantas veces se utilizó durante aquel periodo. Aunque en un principio la fama de Rafael se basó en Madonnas como esta, sus habilidades iban más allá de la pintura. En 1514, León X lo nombró arquitecto jefe de la nueva Basílica de San Pedro. También le fueron encomendadas las excavaciones de las ruinas que se estaban realizando en Roma en aquella época. A principios de 1520, Rafael era un personaje importante y mantenía una estrecha e influyente relación con el Papa y su corte, pero lamentablemente no pudo disfrutar de su fama. Rafael murió el mismo día en que cumplió 37 años, el 6 de abril de 1520, después de haber realizado durante su corta vida algunas de las obras más memorables del arte occidental. Rafael fue el segundo de los componentes del gran triunvirato florentino del Cinquecento en morir, un año después del fallecimiento del gran Leonardo, a la edad de 67 años. En cambio, Miguel Ángel vivió 44 años más, y entre 1536 y 1541 realizó otra gran obra en la Capilla Sixtina, el imponente fresco para el muro del altar. Fue un trabajo pesimista,
que representaba el momento en que aquellos destinados a la salvación eran separados hacia la izquierda, mientras que los condenados lo eran hacia la derecha. Debemos tener en cuenta que la pintura del muro del fondo de la Capilla Sixtina fue realizada después del saqueo de Roma. Habían ocurrido cosas atroces y por ello el retrato de Cristo que hizo Miguel Ángel fue terrible. Es una especie de Cristo vengativo. Es el último juicio. No hay apelación. O cielo o infierno. Contemplamos a un Cristo que amedrenta y no perdona, una imagen que sobrecoge y horroriza. Se percibe en las figuras de la parte inferior un oscuro pesimismo muy impresionante. Algunos personajes son arrastrados hacia el infierno y fustigados. Además, las figuras no resultan heroicas. Hay en ellas cierta flacidez, sobre todo si se comparan con las de la bóveda, donde existen formas más estructuradas y se ve tal vez un autorretrato de la propia piel de Miguel Ángel flagelada. ¿Qué puedo decir? No se encontraba con el ánimo alegre. Estaba sombrío y mortecino. Cuando Miguel Ángel murió en 1564, la reforma de la Iglesia emprendida por el alemán Martín Lutero en 1517 había acabado paulatinamente con la autoridad universal del Papa en las cuestiones eclesiásticas de Europa y había llevado a la aparición de las iglesias protestantes. Este cambio contó con la aprobación del artista del Renacimiento más grande que surgió al norte de los Alpes, Alberto Durero. Nació en Nuremberg en 1471 y comenzó a estudiar las tradiciones de los artistas del norte que habían desarrollado sus obras casi totalmente aislados de la influencia italiana. En el siglo XV, algunos pintores nórdicos como Jan van Eyck y Roger van der Weyden realizaron obras cuya belleza partía de la cuidadosa observación de la realidad, que reflejaban con gran detalle, utilizando normalmente la nueva técnica de pintura al óleo iniciada por Van Eyck. Esta característica puede apreciarse en un cuadro de Durero, sencillo pero maravilloso, La liebre, que puede contemplarse en Viena. Pero Durero era consciente también de lo que estaba ocurriendo en el arte italiano y trató de incorporar la técnica científica de los italianos a su propia obra. Su grabado en madera, Adán y Eva, tal vez sea el que mejor ilustra sus esfuerzos, aunque su autorretrato de 1498, más propio de la tradición nórdica, es un trabajo mucho más significativo. Durero está considerado a menudo como el gran artista de la Reforma, y su ferviente apoyo a Martín Lutero está bien documentado. Muchos pensadores reformistas consideraban que el arte figurativo en general era despreciable, sobre todo las esculturas, y debido a que sus ideas fueron arraigando en regiones como Suiza, el trabajo tradicional realizado por los artistas, la creación de imágenes religiosas para las iglesias, dejó de tener salida. Si los artistas no querían morir de hambre, tenían que encontrar una nueva fuente de ingresos. Una de esas nuevas fuentes fue la realización de retratos, y en el norte de Europa, el retratista más grande de su época fue Hans Holbein. Era alemán, como Durero, aunque 25 años más joven. Al inicio de su carrera, Holbein trabajó como ilustrador y también viajó a Italia, donde contempló, entre otras, las obras de Leonardo. Se estableció en Basilea, en Suiza, donde llevó a cabo la más delicada de sus primeras obras, el retablo La Virgen y el Niño, realizado bajo el mecenazgo de la familia del Berger Meister-Mier. Es una obra de rico colorido, aunque sencilla, que le valió una merecida notoriedad. Se mudó a Inglaterra, donde se convirtió en pintor de la corte al servicio de Enrique VIII, y comenzó a realizar una serie de retratos que reflejaban el espíritu tumultuoso de aquella época de la historia de Inglaterra. La National Gallery de Londres alberga uno de sus retratos más conocidos, Los Embajadores. Este es un notable retrato doble que muestra a dos embajadores. Encima de una mesa, una serie de objetos ponen de manifiesto su tipo de estudios: la ciencia, el conocimiento geográfico, los recientes descubrimientos, etc. Hay de hecho una iconografía casi oculta.
Podemos averiguar, por ejemplo, el lugar de donde procedían estos personajes, ya que Holbein incluyó en su obra multitud de indicios, de símbolos ocultos. Pero quizás el símbolo más enigmático de todos es, desde luego, la imagen algo distorsionada del suelo delante de todo. Es una calavera humana. La calavera es casi como una prolongación de la perspectiva, colocada ahí para subrayar la idea de la muerte. Para los embajadores, tal vez fuera el símbolo de las felonías que esperaban a los diplomáticos de aquella época. Si Holbein fue el indudable maestro retratista de aquel período en el norte de Europa, entre los artistas italianos ese honor le corresponde a un hombre nacido hacia 1480. Bautizado como Ciano Vecellio, pero universalmente conocido como Tiziano, fue uno de los grandes del arte del siglo XVI y un hombre que surgió no de Florencia, como tantos otros grandes artistas, sino de Venecia. En Santa Maria de Frari, en Venecia, se puede contemplar el proyecto que llevó a Tiziano a un primer plano artístico, La Asunción, obra monumental de 1581. La Asunción de Tiziano fue revolucionaria, porque el artista dispuso sobre este largo rectángulo un círculo que lo coronaba por completo. Lo dividió en dos partes principales, con los apóstoles en la parte inferior ocupando un casi rectángulo o un área cuadrada del lienzo. Los frailes que encargaron esta obra pensaron que resultaba demasiado teatral. Era la primera vez que se representaban gestos y ademanes de esta manera. Las manos de los apóstoles extendidas a lo alto, hacia la Virgen, crean líneas que llevan la mirada hacia arriba. La misma Virgen nos indica mediante la dirección de sus ojos hacia dónde debemos dirigir la mirada a continuación. Hacia la unidad del círculo, el círculo divino que corona este formato rectangular con movimientos internos entre sus dos áreas delimitadas. Además, los apóstoles se sitúan frente a una luz brillante y el resultado es que no se pueden individualizar con claridad. Parecen más bien una muchedumbre tratando de tirar de la Virgen para hacerla regresar. Es posible que Tiziano no hubiese sido considerado un artista veneciano líder del Renacimiento si uno de sus contemporáneos no hubiese muerto tan joven. Si comparamos una de las obras más conocidas de Tiziano, la Venus de Urbino, con la obra Venus dormida, pintada 30 años antes, la similitud resulta evidente. Esta Venus dormida fue realizada por un hombre de cuya vida se sabe poco, Giorgio Barbarelli, conocido como Giorgione. Nació aproximadamente al mismo tiempo que Tiziano, pero no superó la treintena y tan solo se le pueden atribuir con certeza unas pocas obras. Pero lo poco que hizo fue sobresaliente. La Venus dormida fue el primer cuadro de la era moderna que tuvo como tema un desnudo femenino situado frente a un paisaje. 3 décadas más tarde, Tiziano tomó prestada toda la escena para su clásico desnudo. El Caballero del Guante, en el Louvre, es otra obra profundamente sensual situada en un misterioso paisaje onírico. El hecho de que Giorgione fuera capaz de conseguir tanto en tan poco tiempo nos ayuda a comprender toda la vitalidad de la época en la que vivió. Fue un período extraordinario en muchos aspectos del arte que ahora consideramos normales, y apareció en la historia en un lapso increíblemente corto. Ser artista en Florencia, Venecia y Roma, y en menor grado en cualquier otro lugar de Europa a principios del siglo XVI, debió ser una experiencia apasionante. Inspirados en la antigüedad, los grandes renacentistas impulsaron al mundo del arte hacia la edad moderna, y desde entonces nunca ha vuelto a mirar atrás.